bendiga, mis hermanos. Estamos con ustedes nuevamente para compartir una palabra del Señor. Primeramente, darle gracias a nuestro Dios por este hermoso privilegio y también agradecer la invitación al apóstol Sergio Enríquez. También le mandamos un abrazo a todos los que nos logran sintonizar por las redes sociales desde aquí, desde Honduras, desde la capital Tegucigalpa. Les mandamos un grande y fuerte abrazo. Quisiera que buscara conmigo en la Biblia la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En Efesios 3:19 voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer, de manera que se llenen completamente de todo lo que de Dios es. Lo que quiero desarrollar con ustedes, tal vez hoy, hermano, que Dios me ayude y que pueda el Señor llenar mi boca para trasladar ese mensaje, es esa palabra que le tengo subrayada: que se llenen completamente. Como que hay una plenitud de la llenura que tenemos que alcanzar como cristianos. Para que podamos desarrollar un poquito la temática con la ayuda del Señor, el nombre del tema le puse por nombre llenuras del creyente. Así que vamos a orar, nos ponemos en las manos del Señor para que Él nos hable. Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque nos permites compartir tu palabra, Señor, en medio de toda situación difícil, en toda aflicción, en todo momento contrario que hemos estado viviendo, pero tu palabra nunca nos ha faltado. Te pedimos que ministres hoy nuestras vidas, Señor, a través de los canales electrónicos y las redes sociales. Señor, todos aquellos que logran vernos y escucharnos, Señor, sean alcanzados por esta palabra, Señor, que va a llegar a sus corazones, y sabemos que tú la envías a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. Quédate con nosotros, Señor, en todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Cuando buscamos en la Biblia esta palabra llenura, hoy voy a tratar de desarrollarlo con versículos netamente del Nuevo Testamento. La palabra llenos es del griego 41:37. Y esta palabra nos habla de una persona que está repleta. Mire usted qué terrible. También nos habla de una persona que ha sido proveída. Cuando hay llenura, y estamos hablando del creyente, aquel que ya dio el paso de fe, aquel que ya tiene al Señor en su corazón. Entonces ese necesita llenarse. Eso es lo que le quiero trasladar en esta hora. Fíjese usted, entonces ese que está lleno es el que tiene que completar un proceso. Cuando hablamos de la llenura, estamos hablando de que hay una capacidad que tiene un recipiente. Entonces, cuando esa capacidad, hermano, está en lo máximo, se le llama llenura. Es cuando algo tiene una gran cantidad, que está plagado de bendición. Y hay una historia bíblica que nos cuenta que Jesús le dio de comer a mucha gente. Y dice la Biblia que el Señor los mandó a sentarse. Y de lo que ellos comieron, sobraron 12 cestas llenas. Imagínese usted. Y dice que eran canastas llenas, aún lo que había sobrado. Mire usted, Dios siempre nos ministra esa llenura. Entonces quiero que me acompañe al primer punto. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4. Oiga esto, Biblia de las Américas. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Quiero tomar entonces el primer punto con ustedes: cómo tienen que ser esas llenuras en el creyente. La primer llenura es el Espíritu Santo. Si usted puede ver conmigo acá, el Espíritu Santo es que nos empieza a llenar, y hay un bautismo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es el Señor. Entonces necesitamos inundarnos, navegar en ese río del Espíritu. Pero me llama la atención que en el libro de los Hechos dice que cuando ellos fueron llenos, entonces comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Ahora, una de las señales de la llenura del Espíritu Santo es hablar lenguas.
Entonces, qué lindo. Usted que tal vez está ahí en casita, me está escuchando hoy tal vez y dirá: yo no he hablado lenguas nunca. Yo tengo al Señor en mi corazón, pero no he hablado lenguas. Entonces, déjeme decirle que hoy Dios te está hablando. Al final vamos a orar y le vas a pedir todas estas llenuras del creyente, que debe de tenerla, porque la iglesia comenzó con el bautismo del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, que es el hablar en otras lenguas. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos decir que la señal de la llenura espiritual en un creyente es el hablar en nuevas lenguas dadas por el Espíritu Santo. Entonces, la llenura espiritual me va a dar esa señal cuando yo hablo lenguas. Y la iglesia al principio comenzó en lenguas. Quiere decir que si tú eres iglesia y todos somos iglesia, por lo menos una vez tenemos que hablar en lenguas. El Espíritu Santo, hermano, es la manifestación de un poder de Dios. Pablo lo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. En el poder del Espíritu dice que se movía los apóstoles. En el poder del Espíritu se sanaban los enfermos. En el libro de los Hechos, ahí en casita lo busca usted, capítulo 6, verso 3, los apóstoles estaban tratando de administrar todo lo que estaba entrando a la iglesia, pero ellos ya no se daban abasto, así que dijeron: búsquense 7 varones llenos del Espíritu Santo. Mire, solo con este punto podemos hablar todo el tema, pero mire qué interesante. Búsquense 7 llenos del Espíritu Santo para que puedan escogerlos y podamos ministrarlos y tal vez ungirlos y habilitarlos para que sean diáconos. Mire usted qué terrible. Quiere decir que la llenura del Espíritu Santo, hermano, es importante, es indispensable. Es indispensable. Entonces ya vamos desarrollando una de las primeras llenuras del creyente, el Espíritu Santo. Acompáñeme a Romanos capítulo 15, verso 13, en la versión de la Biblia textual. Oiga esto: así el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza. Oiga esto, mire, por el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo sé que usted está conmigo, usted me está siguiendo ahorita. Quiere decir ahora que cuando yo ya fui lleno del Espíritu Santo, cuando ya hubo esa llenura en el creyente, ya ese creyente está pasando a otra dimensión. Una vez que el creyente se bautiza en aguas, que el Espíritu Santo lo llena, porque recuerde que también encontramos en la Biblia que el apóstol dijo: estos ya fueron bautizados en lengua. ¿Quiénes somos nosotros para impedirles el bautismo en agua? Una persona que ya habla lenguas, hermano, no se le puede negar el agua si no se ha bautizado en agua. Entonces va pasando ese creyente a una dimensión de discípulo. Va creciendo. Las llenuras son necesarias en la vida del creyente. Entonces, la primera llenura, el Espíritu Santo. Segunda, necesitamos llenarnos de gozo. ¿Cuándo un cristiano o un creyente se va a llenar de gozo? Cuando suceda lo que estamos leyendo en Romanos 15, 13. El Dios de la esperanza los llene, dice, mire el apóstol Pablo, los llene de todo gozo. Tiene que llenarnos el Señor de gozo y paz en el creer, para que abundemos en la esperanza. ¿Cómo podemos saber entonces que tenemos esperanza? Cuando tenemos la llenura de gozo. La llenura de gozo es que hay un rebozo de alegría. Es que aquel cristiano, hermano, está alegre, está feliz porque está caminando en ese bendito evangelio. Es aquel cristiano, hermano, que ha entendido que tiene un Dios poderoso que va enfrente de él. El gozo es aquella emoción intensa y que también es placentera y que la causa el poder del Espíritu Santo. Es una alegría intensa, hermano, que a veces no podemos describir. Solamente el que está pasando ese momento, bueno, usted y yo que tal vez ya lo hemos pasado, podemos entender cuando un creyente está pasando a las siguientes dimensiones del Espíritu. Dios en este tiempo, hermano, nos está llamando a nuevas dimensiones. Yo puedo decirte hoy, hermano, que la obra poderosa del Espíritu quita los temores, quita las dudas, y esto produce un desborde de gozo en medio de nosotros. Yo puedo decirte hoy, hermanos, somos sobrevivientes. Hoy te puedo decir, hemos sobrevivido al desierto.
Hay muchos hermanos que ya no están con nosotros, que el Señor se los llevó. Que Dios bendiga esos hogares, esas familias, y que les dé la fuerza. Pero ¿cómo podemos recibir esas noticias de que estos familiares ya no están con nosotros? Con la llenura de gozo, sabiendo que tenemos esperanza, porque dice que el gozo te va a ayudar para que abundes en la esperanza. Pablo decía, nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza porque sabemos a dónde vamos. Nuestro morir es Cristo y nuestro vivir es Cristo. Ya sea que vivamos o ya sea que muramos, somos del Señor. Así que yo vengo a decirte, hermano, rebosa de alegría. Necesitamos llenarnos de este gozo. Que rebose nuestra copa, que de nuestro ser empiecen desde nuestro interior a fluir ríos de agua viva que salpican. ¿Por qué? ¿Por qué salpican? Porque estamos rebosantes del Espíritu. Entonces necesitamos entender esto. La Biblia dice que en otro pasaje, tal vez usted que está en casita la nota, en Hechos 13:52, dice que los discípulos continuamente, oiga esto, estaban llenos de gozo y estaban llenos del Espíritu Santo. Ya vimos una llenura del Espíritu Santo, pero vemos también que los discípulos es necesario que estén llenos de gozo. Mire, yo no puedo entender, ¿verdad? Pero tal vez sí puedan haber momentos de tristeza, momentos esporádicos, pero no siempre debemos de estar en tristeza. La tristeza en el cristiano debe de ser pasajera, pero el gozo en el cristiano, en el creyente, debe de ser permanente. Necesitamos la llenura, porque hay personas que no permanecen en el gozo porque no tienen la llenura. Recuerde que hay varios gozos. Está el gozo, el gran gozo, y está el sumo gozo. Va pasando en etapas. Entonces yo le estoy hablando de ese sumo gozo, de ese gozo que nos inunda, que el cual, hermano, todos debemos de tener esta llenura. Entonces ya llevamos dos: la llenura del Espíritu Santo, la llenura del gozo en el creyente. Acompáñenme a Filipenses 1:11. Rara vez leemos Filipenses, pero mira qué lindo Filipenses 1:11, la Reina Valera actualizada. Llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mire qué lindo este versículo. Quiere decir que una vez que usted fue lleno del Espíritu Santo, también necesita el gozo, llenarnos de gozo. Entonces hay otra llenura en el creyente que debe ser visible. Estamos hablando ahora de frutos. El fruto, yo aquí le escribí una señal de madurez. Por ejemplo, usted que conoce algunas cosas de esto de las plantas, hermano, cuando una planta ya empieza a florecer, es que algo está pasando en esa plantita. O dicen algunos que ya cuando las plantas tienen flor, es que ya muy pronto viene el fruto. Quiere decir que cuando un cristiano está floreciendo, ese cristiano está madurando. Y quiere decir que van a empezar a salir frutos. Por eso Filipenses, mire la bendición. Llénense del fruto de la justicia. Llénense del fruto que viene por medio de Jesucristo. ¿Por qué viene ese fruto? Porque dice que tiene que ser para la gloria y alabanza de Dios. Fíjense que la Biblia dice en Gálatas, ¿verdad? El fruto del Espíritu es, oiga, el fruto, está hablando de manera singular, un solo fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice la Biblia que contra tales cosas ya no hay ley, porque estamos viviendo ahora en la dispensación de esta gracia tan hermosa. Y es que el cristiano empieza a manifestarse en madurez. Un cristiano, hermano, que empieza a tener estos frutos, que empieza a manifestar el fruto de la justicia, el fruto del Espíritu, que empieza a ver una manifestación de amor, el gozo que lo acabamos de ver, el gozo, hermano, la bondad, la templanza, dominio propio. Eso es un cristiano que está en la llenura que le llamamos lleno de frutos. Lleno de frutos. Frutos de paz, frutos de abundancia. Mire qué interesante, hermano, porque encontramos que no va a haber madurez si no hay frutos.
No va a haber madurez. Yo le he contado historias a los hermanos en la iglesia y les digo yo recuerdo a mi abuelita que tenía plantas sembradas en el patio, hermano, y la planta que no daba fruto la cortaba. Mire qué tremendo. Y el mismo Señor nos enseña, todo árbol que no da fruto será cortado. Quiere decir que es necesaria la llenura de los frutos. Cuando otros, hermano, se edifican por tu testimonio, por tu caminar, por tu andar, es porque de alguna manera estás en ese camino de madurez. Cuando alguien ve tu caminar, ve tu testimonio y dice, caramba, cómo lo ha cambiado Dios a este, quiere decir que estás dándole testimonio de que Dios está haciendo una obra maravillosa en ti, y ellos pueden ver los frutos que estás dando en el evangelio. Antes te enojabas, ahora te enojas menos. No es que no te enojas, pero te enojas menos. Antes, hermano, pasabas triste, pero ahora estás lleno de gozo. Antes, hermano, tu boca se abría para decir otras palabras, ¿verdad? Palabras oeces o qué sé yo, pero ahora tu boca se abre para hablar por el Espíritu Santo. Mira qué lindo. Entonces empieza a haber una llenura del Espíritu en tu vida. Yo vengo a dejarte esto hoy de parte del cielo. Necesitamos la llenura de los frutos del Señor en nosotros. Fíjese usted que el fruto, según la botánica, es ese órgano procedente de la flor o de las partes de esa planta. El fruto contiene semillas que al madurar pueden diseminarse y volver a dar más frutos todavía. Esto es lindo. O sea que necesitamos tener la llenura de los frutos. Ok, vamos a seguir avanzando porque esto está hermoso. En Romanos 15:14, váyase ahí conmigo, voy a leer la versión Jerusalén 1976. Oiga esto. Por mi parte, estoy persuadido, hermanos míos, en lo que a vosotros toca, de que también vosotros estáis llenos. Vosotros estáis llenos ¿de qué? De buenas disposiciones, henchidos de todo conocimiento y capacitados también para amonestaros mutuamente. Ok, estamos en el punto medio del tema. ¿Cómo va evolucionando el creyente? Va llenándose, se llena del Espíritu, se llena de gozo, se llena de frutos. Entonces ahora puedo ver que tenemos una llenura necesaria que se llama disposición. Y esto, hermano, perdóneme, yo también aquí estoy aprendiendo juntamente con usted. ¿Por qué el cristiano tiene que llenarse? Oiga esto, llenarse de disposición. Porque la palabra disposición nos habla de gallardía. La palabra disposición nos habla de gentileza en una persona. Nos habla, hermano, una persona que está dispuesta, es una persona que está libre para poder recibir de parte del cielo o de parte de Dios la llenura. Eso es disposición. O sea, Dios te está diciendo, llénate de disposición para que mi espíritu repose en ti. Recuerde que nosotros somos recipientes espirituales y tenemos que llenarnos. Alguien dirá, bueno, ya me bautizó el Espíritu Santo, ya hablo lengua, sí, pero no te quedes ahí. Hay otras llenuras de parte del cielo. Estamos viendo ahora la disposición. ¿Qué es la disposición? Un creyente entregado al Señor. Hay gente, hermano, yo conozco personas que han estado en la iglesia llenos del Espíritu Santo, inclusive con dones del Espíritu, pero luego se apagan. ¿Qué pasó ahí? Pues hoy puedo entender con un poquito más de claridad que necesitamos la llenura de la disposición. Porque la llenura de la disposición es la que me va a ayudar a estar entregado al Señor en todo lo que yo vaya a emprender. Necesito estar entregado completamente. Mire, yo sé que usted está en casita y me estará diciendo, pero esa llenura es la disposición, ¿verdad? Bueno, esta versión de Jerusalén así lo dice. Pablo le está escribiendo a una iglesia gentil que está en Roma, en Italia. Hermanos míos, le está escribiendo a una iglesia, hermanos míos, en lo que a vosotros les toca, su responsabilidad es que también estén llenos buenas disposiciones. Entonces, quiere decir que hay disposiciones malas.
Hay gente que se dispone siempre a hacer las cosas malas. Hay gente, hermano, que siempre tiene tiempo para hacer otras cosas que no, hermano, lo van a edificar. Pero sí, pero hermano, yo le vengo a decir hoy, necesitamos estar dispuestos a que nuestro tiempo se lo dediquemos al Señor. Hermano, hay gente que yo le he predicado y le he dicho, cuando va a llegar a la iglesia, mire que el Señor le ama. Y hay gente que me dice, es que ahorita no tengo tiempo. ¿Qué me está diciendo? Que no tiene disposición, que no puede entregarse al Señor. Inclusive hermanos dentro de la iglesia que no están sirviendo, solo vienen como oyentes. Y le digo, hermano, ¿cuándo se va a involucrar en un equipo de servicio? Y el pastor, todavía no me siento con esa capacidad. Yo le diría hoy, por el tema, es que necesita llenarse de disposición, entregado al Señor. Esto te va a ayudar para que crezcas y te desarrolles en el ministerio. Si no tienes la llenura y la disposición, hermano, no vas a tener esa gallardía para poder ejecutar el servicio como Dios quiere que lo hagas. Necesitamos la llenura de la disposición para estar entregados al Señor en todo momento. Recuerde que Cristo viene pronto. Recuerde que Cristo viene por su iglesia. Aquella iglesia que está enamorada, aquella iglesia que está dispuesta, por su amado, tiene disposición. Qué lindo esto. Bueno, acompáñenme más adelante. Colosenses 1:9, Biblia Martín Nieto. Oiga esto. Por esta razón, nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de rogar y pedir por vosotros, para que seáis llenos, oiga esto, otra llenura, llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ok, vamos avanzando. Por lo menos ahorita ya llevamos 5 llenuras. Necesitamos llenarnos de conocimiento. No es que nos vamos a hacer cabezones, hermano, y solo tener la llenura del conocimiento. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, necesitamos llenarnos de gozo, necesitamos llenarnos de frutos, necesitamos llenarnos de disposición. Y eso te va a provocar esta 5ª llenura, conocimiento. Vas a valorar el conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? ¿Conocimiento humano? No, conocimiento divino. Oiga esto, ¿qué es el conocimiento? Es la capacidad que vas a obtener en tu mente para analizar. El conocimiento del cristiano no es, hermano, pendenciero. El conocimiento del cristiano no es para andar discutiendo con otros que están en otras creencias, tal vez, hermano, qué sé yo. El conocimiento del cual la Biblia nos dice que tenemos que estar llenos es con sabiduría y con inteligencia espiritual. Aquí no es, hermano, que vale un título universitario o un diploma de una maestría. No. En la iglesia, hermano, perdón, pero en la iglesia esos títulos sirven, pero para desenvolverse en lo secular. Pero en la iglesia todos somos hermanos. Necesitamos llenarnos de un conocimiento, dice Colosenses, una inteligencia espiritual, de una sabiduría. Recuerde que Santiago nos dice que hay 4 sabidurías. Hay una sabiduría que viene del cielo, celestial. Hay una sabiduría que es animal. Hay una sabiduría humana. Y hay una sabiduría diabólica, que el Señor reprenda, hermano, al enemigo. Pero la sabiduría celestial es porque ha entrado un conocimiento en tu mente que te va a dar la capacidad de que puedas analizar. Fíjese que cuando uno se involucra en la lectura de la palabra, cuando uno empieza a estudiar, que se involucra en la enseñanza, se involucra en la escatología, hermano, nos va inyectando esa sabiduría a la mente. Estoy hablando del espíritu. Entonces vamos a tener una capacidad de poder analizar los tiempos. Dice la Biblia que los de la tribu de Isaacar eran expertos en los tiempos. ¿Por qué? Porque tenían una llenura que se llama conocimiento. Hay gente que dice, no, pero es que el conocimiento, y hay en algunas razones, ¿verdad? Algunas razones tendrán. Pero yo encuentro en la Biblia que necesito poder discernir, tener la capacidad de analizar. Yo no puedo entender contra qué peleo en el mundo espiritual si no tengo el conocimiento bíblico para poder enfrentarme a la guerra espiritual.
Entonces, no solamente es, hermano, de escuchar prédicas, no, también hay que escuchar las enseñanzas, hay que escuchar los temas de guerra espiritual, hay que escuchar los temas familiares, hay que escuchar los temas devocionales, los temas escatológicos. Necesitamos llenarnos y estudiar la Biblia con todas estas áreas. El conocimiento es la información, son las habilidades que los seres humanos podemos adquirir a través de nuestra capacidad mental. El conocimiento se adquiere leyendo. También se adquiere, hermano, por transferencia de enseñanzas de otras personas. El conocimiento, hermano, es porque Dios lo ha proveído. Dios, hermano, nos ha proveído de un conocimiento espiritual para poder identificar y analizar lo que nos rodea. Hermano, ¿cómo podemos saber hoy que estamos en los tiempos finales? Cuando vamos a ver en la Biblia, encontramos que los sellos ya fueron abiertos. Encontramos que ya sonaron por lo menos 4 trompetas. Y que estamos a la expectativa, hermano, de oír el sonar de la trompeta del arpazo, porque los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Cómo vamos a lograr entender esto? Porque vamos a tener la capacidad de analizar lo que la Biblia nos está enseñando. Muy pronto viene el Señor por su iglesia. Por eso es que esta llenura es importante. ¿Cómo vas a saber que te están predicando la verdad? Lo vas a entender porque el Espíritu te va a dar el testimonio por la llenura de conocimiento. Así que esto es importante. El apóstol está recalcando a la iglesia de Colosa por esto. Les está diciendo que no solamente es orar, no le está diciendo que solamente es estar escuchando una predicación. No, también tienen que llenarse de conocimiento. Tienen que adiestrarse, tienen que equiparse de la palabra, hermano. Cuánta cosa encontramos en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuántos temas encontramos, hermano, temas de toda índole, de lo que estamos ocupando y lo que estamos necesitando para nuestro tiempo. Una palabra que pueda llegar a nuestras familias, una palabra, hermano, que pueda llegar a nuestros hijos, una palabra que pueda servirle a nuestra nación, una palabra que le pueda servir a uno que está siendo necesitado, una palabra que pueda llegar para aquel que tiene una aflicción. Pero necesitamos estar llenos de conocimiento bíblico. Yo no vengo a decirte que tienes que leer la Biblia en un año. No, que sea el Señor que te ponga ese sentir, porque no vayas a leer la Biblia como que fuera un periódico. Léela, saboréala. Que cada capítulo, que cada versículo que tú puedas leerlo, puedas encontrar la riqueza que Dios ha dejado con sabiduría y con inteligencia espiritual. Ok. Perdóneme, pero yo sé que el tiempo nos apremia también. Sigamos adelante. 2 Corintios 5:5. Voy a leer esta versión que es la Arcas Fernández. Este es el destino que Dios nos ha asignado. Y en prenda de ese futuro nos ha dado el Espíritu. Verso 6. Así que en todo momento estamos llenos de confianza. Usted subraya ahí en su Biblia, llenos de confianza, pero dice ahí en todo momento, ¿verdad? Todo momento estamos llenos de confianza. Sabemos que mientras el cuerpo sea nuestra morada, nos hallamos lejos del Señor. Bueno, ¿qué llenura encuentro ahora aquí en 2 Corintios? Encuentro la llenura de confianza. Mire qué terrible esto. Perdóneme, hermano, pero en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir hoy, necesitamos esta llenura de la confianza. Necesitamos esto. Hermano, perdón. ¿Cuántas iglesias todavía están cerradas por la pandemia? ¿Por qué será? Porque no hay llenura de confianza en Dios. Mire esto. Yo no vengo a decirle, hermano, que tenemos que desafiar a Dios, que tenemos que retarlo. No, tenemos que hacerlo todo con llenura de conocimiento, con la llenura del Espíritu Santo, que haya frutos en nosotros, llenos de gozo, y que tengamos disposición para hacer las cosas. Y luego va a llegar esta sexta llenura: confianza. Y por eso lo tengo subrayado en todo momento. No solo en los momentos de alegría. La confianza en los momentos de alegría, qué fácil. Cuando recibes el pago de la quincena, o cuando recibes el pago del mes, o de la semana, qué sé yo,
Qué lindo, ¿verdad? Se siente alegre el hombre, hermano, me pagaron, qué lindo, puedo comer, puedo comprarme esto, lo otro. Te sientes confiado porque tienes dinero en la bolsa. Pero eso no es duradero, eso perece. Se acabó el dinero, se acabó esa confianza. Esta es llenura, es un moverse seguro. Es que yo estoy confiando en Dios. Yo sé en quién he creído. Yo sé a quién le creo. Esa es la llenura de confianza. En todo momento. Momentos de aflicción, tengo confianza. Momentos de riqueza, tengo confianza. Fíjense que Pablo decía: yo he aprendido a vivir en la pretura, en la pobreza, y he aprendido a vivir en la prosperidad, en la abundancia. He aprendido a ser feliz, decía Pablo, ¿verdad? Con lo poco. Y he aprendido a ser feliz con lo mucho. ¿Qué es eso? ¿Qué tenía Pablo? Perdónenme, si el mismo Pablo le está escribiendo la carta de los Corintios. Pablo está hablando de la llenura de la confianza. Llenos de confianza. Mientras usted esté en el cuerpo, mientras todavía estamos en esta prisión llamada cuerpo, ¿verdad? El espíritu está aquí, el alma está aquí. Necesitamos la llenura de la confianza. Solamente el Señor, hermano, con nosotros. No podemos confiar en el hombre, no podemos confiar en lo que nos digan las noticias, no podemos confiar solamente en Dios. Ten la plena confianza en Dios. Si Él dijo que hará, Él cumplirá su palabra y comprenderás con triunfo, de victoria. Hermano, vas a poder entender. Si tienes la confianza, si tienes esta llenura de la confianza, vas a poder moverte con seguridad. Mire que el Salmo 91 así dice, ¿verdad? Él enviará a sus ángeles que te rodeen para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces te está hablando que no te tienes que paralizar, tienes que moverte. Pero dice el Señor, si tú te mueves, entonces ten la promesa y ten la confianza de que yo enviaré a los ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Es que esto solo lo podemos entender con esta llenura, hermano. No lo vamos a entender de otra manera, solamente con la llenura que viene del Espíritu. La llenura del creyente. Por eso es, hermano, que hay muchos con temor todavía, porque no tienen la llenura de la confianza. Yo vuelvo a repetirte, y no te estoy diciendo que hay que retar a Dios. No, toma todas las medidas de bioseguridad. Si vas a moverte a algún lado y hay restricciones todavía, utiliza tu equipo de bioseguridad. Hay que movernos, pero no hay que paralizarnos, porque el miedo paraliza. La administración de miedo es de los hijos del maligno. La administración de miedo, hermano, viene de las tinieblas. Y por eso es que necesitamos movernos en confianza. Por eso es que no escuches otras palabras, no te llenes de conocimiento de otras cosas, hermano, que no te van a ayudar para que tú te muevas. Ya vimos la llenura del conocimiento. Pero fíjese usted, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué a veces las personas no se mueven con seguridad? ¿Por qué no tienen la llenura de confianza? Ahora, escuchamos muchas profecías que no son del Señor y las compartimos en las redes sociales. Estoy hablando de profecías en las redes sociales, porque la profecía debe de darse en la iglesia. Pero como la gente no se congrega, la gente no tiene una movilidad segura, entonces se queda en casa, hermano, escuchando otro tipo de cosas que no lo van a edificar. Y la profecía, déjeme decirle lo que dice la Biblia: la profecía nunca viene para introducirle miedo a nadie. La profecía del Señor no viene para introducirle amenaza a nadie. La profecía viene para edificar, exhortar y consolar. Esos tres aditamentos, hermano, esos tres elementos debe de tener la profecía. Todo don del Señor debe de tener edificación, exhortación y consolación. Lo he predicado en la iglesia y se los he enseñado a los hermanos. El único ministerio del Antiguo Testamento que sobrevivió para el Nuevo Testamento es el ministerio profético.
Pero el ministerio profético, Jesús dijo, de los profetas del antiguo pacto, el último, Juan el Bautista. Claro, era un ministerio, hermano, de la ley. Pero ese ministerio, hermano, el profeta llegaba y daba juicios, hermano, terribles. El profeta, hermano, terrible las palabras que llevaba, fuertes, confrontantes. Pero ese ministerio profético pasa a una nueva dimensión, a un paréntesis llamado gracia. Cuando Cristo resucita, dice que da ministerios, los ministerios del apostolado, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Pero también, hermano, por medio del Espíritu Santo hay manifestaciones de profecía, del don de profecía, del don de ciencia, del don de sabiduría, hermano, discernimiento de espíritus, milagros, fe. Usted conoce, ¿verdad?, diferentes géneros de lengua. Pero todo debe hacerse para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Pero no debe de ministrar desconfianza. Hay gente que hasta duda y entonces el Señor está conmigo. No, pero es que has abierto tus oídos a una palabra que te está ministrando miedo, a una palabra que te ministra amenaza. Si la palabra profética, que es la Biblia, nos ministra aliento, ¿por qué una palabra de profecía te va a ministrar miedo? No puede. La palabra de profecía tiene que ir tomada de la mano con la palabra profética. Nunca va a ser amenazante y nunca va a ser una administración de miedo. Ok, sigamos un poquito más adelante y terminamos, creo, acá, ¿verdad?, con la última llenura. Este es lindo, hermano. Yo quiero todas estas llenuras, hermano. Dice 1 Corintios capítulo 1 verso 5. Váyase conmigo a la Biblia al día. Unidos con Cristo, vosotros os habéis llenados de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Entonces, yo voy finalizando. Y mire qué interesante lo que encontramos ahora. Hay una llenura de riqueza. Usted me dirá, sí, pastor, con esa hubiera empezado. Yo quiero los dólares, los euros, ¿verdad? Dios santo. No, mire lo que estamos hablando acá. Primero dice, recuerde que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Mire, póngale atención. Estamos en el capítulo 1, verso 5 de Corintios. Pablo le empieza a escribir a la iglesia y les dice, tienen que estar unidos a Cristo. Una vez que ustedes están unidos a Cristo, se van a llenar de riqueza. Yo le puse acá, ¿qué es riqueza? Bienes valiosos. Bienes valiosos. Nada más, bienes valiosos. Todo aquello que tiene valor es tu riqueza. Por ejemplo, tus hijos tienen valor para ti. Es tu riqueza. ¿Qué más tiene valor en tu vida? Tu familia, es tu riqueza. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón. Hermanos, necesitamos aprender a valorar las cosas que en realidad tienen valor. Perdone, pero necesitamos entender esto. Mire que Pablo le está enseñando a la iglesia de Corinto. Usted sabe, hermano, que la carta a los Corintios es una carta donde Pablo prácticamente regaña a la iglesia. Donde empieza a encontrar usted, ya en el capítulo 5, más adelante, 4 capítulos adelante, está diciendo, ahí hay uno entre ustedes que está viviendo con la madrastra, hermano, y empieza Pablo a remarcarle. En el capítulo 11 les enseña lo de la Santa Cena, les enseña a hablar en lenguas, hermano. Empezó a corregir muchas cosas. Pero mire cómo empieza la carta de los Corintios. Empieza señalándoles las cosas buenas. Cuando querramos, hermano, pues reclamarle algo a alguien, ¿verdad? O queramos amonestar a alguien, primero señalémosle las cosas buenas. Pablo le está diciendo aquí, las cosas que ustedes poseen, que han valorado, esas son las riquezas. La gente valora el dinero, la gente valora las cosas materiales, pero aquí Pablo nos está enseñando que las cosas de gran valor son las cosas espirituales. Valora la palabra. Eso es una riqueza. Una riqueza del cristiano, es una fuente de conocimiento. Pero fíjense que me llama la atención, unidos a Cristo ustedes se llenan de la riqueza. Oiga bien, en palabra y con conocimiento. Ya vimos que hay una llenura de conocimiento. Pero esto quiere decir que va produciendo. Cuando ya te llenaste del conocimiento, vas a llegar a entender
que te tienes que llenar de riqueza espiritual. Estoy hablando de riqueza espiritual. Llénate de misericordia, llénate de gracia, llénate de bondad, llénate de mansedumbre, llénate de humildad. Esa es una verdadera llenura de riqueza. Pablo nos está diciendo esto. Mire, yo ya estoy finalizando casi con esto. Solo permítame ir tal vez viendo un poquito y asentándome en esto. Pero viene a mi memoria aquel leproso, ¿verdad? Que se llamaba Naamán. Este hombre, hermano, bajó al Jordán y se inundó de agua 7 veces. Dice la Biblia que Naamán era fuerte, valiente, pero leproso. Tenía problemas internos, necesitaba llenuras. Y entonces el profeta le dijo: vete al Jordán, sumérgete 7 veces. Y perdone, yo estoy diciéndole hoy, hay 7 llenuras. ¿Por qué no nos llenamos? ¿Por qué no nos inundamos de Dios? Para que estas llenuras nos puedan ir quitando las cosas que nosotros no hemos valorado bien y que no hemos entendido bien. Dice la Biblia que cuando se sumergió 7 veces este hombre, ocurrió un milagro. Hubo sanidad. Su piel se recuperó. Mire, hermano, tuvo que botar aquellas vestiduras de podredumbre que tenía. Tuvo que botar, hermano, la pudrición. Y se tuvo que poner una vestidura nueva. Porque se llenó. Se llenó. Mire, hermano, a él le faltaba humildad. Usted conoce la historia. Necesitamos entender que Pablo le está diciendo a la iglesia. Mire cuántos problemas tenía la iglesia de Corinto, ¿verdad? Estaba llena de dones. Había muchos dones del Espíritu. Y tuvo que llegar Pablo a decirles: bueno, tienen que ordenarse, ¿verdad? 2 a lo más 3 de cada don. Porque todos querían profetizar una iglesia grande. Tuvo que ir a regular esas cosas Pablo a Corinto. Y les tuvo que empezar a enseñar, a decirles: ustedes ya tienen una riqueza espiritual hermosa. Y nos faltará tiempo para señalar todas esas riquezas, hermanos, de las cuales tenemos que llenarnos. Que nosotros como cristianos les demos el buen valor a las cosas. Valoramos al ministro. ¿Tenemos valor de la palabra que se nos predica a través de un púlpito? ¿O solamente señalamos lo que ese pastor predica y esperamos el momento que se tropiece para señalar los errores? Entonces necesitas llenarte de esa riqueza espiritual, de valorar lo que se te está enseñando. Hermano, valoremos a los ministros. Mire cuánto esfuerzo, hermano, como pastores en esta pandemia, tratar de estar transmitiendo y de manera virtual mantener, hermano, el ritmo de la palabra. También nosotros como pastores somos ovejas también del Señor. Tenemos apóstoles que nos cubren. La gente a veces no se preocupa por el pastor. La gente está preocupada por otras cosas, pero no tienen valores espirituales para aquellos ministros. Yo le quiero dejar esta palabra hoy. Todas las bendiciones recibidas del cielo son las mejores riquezas que podemos obtener. Quiero resumir un poco lo que hemos hablado hoy. Hoy le he hablado de las llenuras del creyente. Quiero que me acompañe rapidito, así lo vamos a mencionar, hacer un resumen rapidito. Una de las primeras cosas de un creyente, esa primer llenura que necesitamos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, nos va a inundar, nos va a llenar a tal grado que va a desbordarse de nosotros. Va a empezar a fluir un río de agua viva, hermano, que salpica para vida eterna. Y va a ser tan inmensa esa llenura que van a venir nuevas lenguas. Eso lo dice el Hechos capítulo 2 verso 4. Dice que el Señor los llenó, el Espíritu Santo llenó aquella casa de manera presencial. Fíjense, hermanos, los llenó a todos, porque Dios les dijo: manténganse ahí reunidos y esperen la llenura. Mire qué interesante. Una vez que fueron llenos, encontramos en Romanos 15:13 que hay una llenura llamada gozo. Llénate de gozo, hermano. Cuando estés lleno de gozo, no vas a estar
hermano, pensando en la aflicción, en la angustia. No vas a estar, hermano, amedrentado. Llénate de gozo, rebozo de alegría. Eso es el gozo, cuando la alegría pasa a un nivel mayor. De eso necesitamos llenarnos. Gózate con lo que tienes, gózate con lo que Dios te ha dado. Gózate, hermano, con la alabanza, con la adoración, con la palabra que recibes, para que pueda haber esta llenura en tu vida. Número 3, necesitamos llenura de frutos. No solamente que des un fruto lánguido, no, llénate de frutos, en plural, ¿verdad? Llénate de frutos. Y fíjese usted, esa llenura de frutos es una señal de madurez en el cristiano. Un cristiano que produce frutos es un cristiano que está madurando. Cuando un cristiano no tiene frutos, es que no ha madurado. Y pueden pasar años, décadas, y no da frutos, pues no ha madurado. Pero pueden haber otros hermanos que solo tienen un año en el evangelio y los frutos se están dando. Se llenó de madurez. Número 4, esto es importante, la disposición. Está lleno de disposición. Le estás cediendo el lugar al Señor de tu vida. Estás apartando tiempo, estás disponiendo tiempo para poderle entregar a tu Señor esa disposición. Porque hay gente que está dispuesta para otras cosas. Tiene tiempo para las cosas seculares, pero no tiene tiempo para Dios. La disposición es que estemos entregados al Señor en todo tiempo. Ok, número 5. Necesitamos la llenura del conocimiento. Hay gente que no valora esto, fíjese, hermano, pero necesitamos la llenura del conocimiento. La llenura del conocimiento es la capacidad que vas a adquirir. Cuando estés lleno, vas a adquirir esa capacidad de analizar. Vas a poder ver los tiempos, si los tiempos están cerca o no están cerca. Lo vas a analizar por la llenura del conocimiento. Vas a poder aplicar la guerra espiritual. Vas a saber qué cosas hay que hacer. Mira qué interesante. ¿Cómo se adquiere eso? Por medio del conocimiento. Esto es interesante. El conocimiento es la capacidad que vas a poder analizar. Eso es importante. Número 6. Dice la Biblia que debemos de estar llenos de confianza. Cuando estás lleno de confianza es que te puedes mover con seguridad. Esto es interesante porque hay gente que está paralizada por el miedo. Necesitamos la llenura de la confianza, aplicar los principios bíblicos. Dice el Señor que no te va a dejar, dice el Señor que no te va a desamparar, dice el Señor que se pueden levantar contra ti, pero que Él está contigo. Dice el Señor que si tú mueves, va a mandar ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Mire qué lindo eso. Quiere decir que el Señor está interesado en que tú estés lleno de confianza. Y el última llenura, hay más obviamente, ¿verdad? Pero como estamos hablando de una plenitud de la llenura, la riqueza. ¿Cuánta riqueza, hermanos, necesitamos aprender a valorar? Estamos hablando de riqueza espiritual, porque la llenura de la riqueza es los bienes valiosos. Por ejemplo, tu familia, por ejemplo, tus hijos, por ejemplo, la iglesia donde tú asistes, el ministro que te predica, el pastor, hermano, que está preocupado por tu vida, de atenderte, de llevarte a buenos pastos. Esos son, hermanos, llenuras de riqueza. Dios te ha abundado con esta riqueza tan poderosa y tan hermosa. Y por eso empezábamos con ese versículo de Efesios 3:19 que dice: el amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso, decía Pablo, pido a Dios que lo puedan conocer, de manera que se llenen completamente de todo lo que de Dios es. Estas son las llenuras del creyente. Qué lindo. Vamos a orar. Yo sé que tú estás ahí en casita. Vamos a hacer una pequeña oración para que le pidamos a nuestro Dios estas llenuras del Espíritu. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos orando hoy, pidiéndote, Señor, que nos llenes con todas, Señor, estas hermosas riquezas que nos has entregado de tu palabra. Necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo en todo momento. Necesitamos la llenura del gozo en todo momento. Necesitamos estas llenuras de tu Espíritu Santo, de los frutos, Señor, estar llenos de estos frutos, Padre, la gloria, para que haya en nosotros este desarrollo en medio de tu pueblo. Padre Santo,
Perdónanos si no hemos tenido la disposición necesaria. Sabemos que en todo tiempo y en todo momento tú nos oyes, tú nos escuchas. Aun cuando pensamos que no estás cerca, estás cerca de nosotros. Oramos también, Señor, para que aquellos que todavía no han sido llenos del Espíritu Santo, que tal vez nunca han, Señor, hablado lenguas. Sabemos que también, Señor, tu Espíritu Santo dice que se va a derramar sobre toda carne. Oramos, yo sé que en casita hay personas que nos están oyendo, que nos están escuchando, y que esta palabra va a llegar donde ellos, y tú lo vas a hacer en su momento, porque has declarado que toda carne recibirá llenura de tu espíritu. Padre, te pedimos que no falte tu conocimiento, que no falte tu confianza y las riquezas que vienen del cielo. Bendícenos, Señor, bendice a los doctores, a las doctoras, a los médicos, Señor, a las enfermeras, enfermeros, a todos aquellos, Señor, que trabajan en la pandemia y que están con esta actividad, Señor, de salud. Padre, cúbrelos, aquellos que están en unidades de cuidados intensivos, en hospitales, en clínicas, qué sé yo. Envía tu salud sobre ellos. Oramos para aquellos que no han sido alcanzados por tu palabra, sean alcanzados y vengan a la palabra, Señor, y vengan al arrepentimiento. Oramos también por aquellos, Señor, que no se han reconciliado, que se han apartado del camino, que tú los traigas de nuevo al conocimiento de la verdad. Todo esto lo ponemos en tu mano. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. De mi parte, deseo que Dios te bendiga poderosamente.